Bien, se esperaba que la Fed hablara hace un par de horas, que diera pues unos cuantos datos, sobre todo del empleo de Estados Unidos, también unos cuantos datos del PIB y obviamente han salido más negativos de lo que se esperaban. ¿Y qué ha pasado? Que obviamente no solo el Bitcoin, sino también los mercados tradicionales han empezado a crashear otro día más. Mucha gente está comentando que en esta zona el S&P debería recuperar, ¿no? Incluso que el Nasdaq podía buscar esta zona de aquí arriba, pero la vela de hoy pinta muy pero que muy fea. De hecho, en nuestra comunidad de Telegram completamente gratuita, que tenéis siempre en el primer enlace de la descripción, para todos aquellos que queráis estar al tanto todos los días de lo que pasa en el mercado, os avisábamos un par de horas de que eso pasara, de lo que iban a hablar y también que tuvierais mucho cuidado porque seguramente tendríamos picos de volatilidad, en este caso negativos, porque las noticias eran mucho peor de lo que se esperaban. Y recordaros como siempre a los nuevos que si queréis participar en ese sorteo de $100 en USDT que hacemos en todos los vídeos para ayudaros un poquito a sobrellevar este bear market, los únicos requisitos serían estar suscritos, darle un pedazo de like al vídeo y cuando acabéis de verlo ponernos vuestra opinión en comentarios. Yo sinceramente no me estoy sorprendiendo para nada porque es simplemente un día más en un gran bear market que todo el mundo decía hace prácticamente un año que no, que ya nos empezábamos a recuperar, hace 6 meses también nos empezábamos a recuperar, hace un mes seguíamos cayendo pero podría estar en el suelo, cuando yo os llevo diciendo desde hace un año que nos íbamos a los 18.000, que el dólar iba a explotar hasta sus máximos anteriores debido a esta crisis que se estaba fraguando y sobre todo que aunque te digan que no, sí que estamos en recesión. En Reino Unido, por ejemplo, ya lo anunciaron públicamente, la libra ha caído a niveles más bajos de toda su historia, no estamos diciendo a niveles de hace 10 años, sino a los niveles más bajos de toda su historia, una barbaridad. El euro también por debajo del dólar. Vosotros tenéis que ser conscientes de que aunque los medios de comunicación se empeñen en suavizar las cosas, que os mientan entre comillas para no provocar el pánico masivo, lo que tenéis que hacer es hacer vuestras propias investigaciones, formaros y sobre todo analizar el mercado a vuestra manera y tomar decisiones que sean sobre todo más conservadoras de cara a la situación que podría venirse en los próximos meses y en los próximos años. Tenemos también que tener en cuenta que incluso la Fed ya ha comentado que probablemente se necesitarán tipos de interés más altos durante más tiempo, es decir, no empezar a subirlos, que también son las subidas más grandes prácticamente de la historia, en un momento en concreto, sino que a lo mejor tenemos que convivir muchísimo más tiempo seguido con esos tipos altísimos, lo que provocaría aún muchos más crashes totales en el mercado y sobre todo esa temida gran capitulación que parece que va a darse cuando todo el mundo despierte y que esas empresas que siguen ganancias que empiecen a tener pérdidas y ahí será el momento que todo el mundo venda, el mercado se irá completamente al suelo y también el resto de la población empezará a vender por pánico y será ahí cuando realmente veamos lo que es esta crisis. En el vídeo de hoy os voy a presentar un proyecto un poco diferente, top de su estilo y que ya veréis el por qué tengo tanta confianza en él, al menos de cara a cuando bombamos a una tendencia más alcista. Lo vamos a analizar ahora, no os preocupéis, pero antes vemos que Bitcoin ha vuelto de nuevo a esa zona donde se estaba comprimiendo el precio, esa estructura que en principio podría ser un banderín bajista y nos podría llevar a ver mínimos menores a esta zona de los 17.600, es decir, romperíamos hacia abajo, llegaríamos a esos 17.400, 17.200 o incluso podríamos ya tocar los 16.000. Recordad que una de las zonas donde las instituciones están poniendo órdenes de compra son en esos 14-15.000 dólares, así que hasta llegar ahí aún nos quedaría mucha bajada. En cuanto al S&P 500 sigue en una situación crítica, como vemos, incluso la vela de 4 horas de ahora va a cerrar por debajo de ese último soporte que es nuestra última esperanza y si ya lo vemos en diario pues no tengo nada más que decir, o sea, mirad qué pedazo de vela más negativa. En el caso de que cierre el día de hoy por debajo de la vela anterior, que fue bastante positiva, ya podrían ponerse las
cosas incluso más feas. Así que mucho cuidadito en el mercado estos días. Y ahora, chicos, vamos a ver ese proyectazo. Y ahora estáis viendo en mi pantalla Sandbox, que es un proyecto muy grande que la mayoría de vosotros conoceréis, proyecto en el top 50 mundial, más de 1.200 millones de capitalización actual, es decir, antes de este bear market estaba en los 12 billones de capitalización, una verdadera locura. Y ahora sí, efectivamente, estáis viendo en mis pantallas Sandbox. No es que vayamos a hablar en concreto de este proyecto, pero bueno, ya sabéis que es uno de los mayores metaversos que se han creado en la historia de las criptomonedas. Actualmente aún mantiene más de 1 billón de capitalización, incluso en este bear market, y cuando todo estaba al alza consiguió llegar a los 12 billones. Una absoluta locura y el primer proyecto de su estilo. Y esta gente top del mundillo se ha juntado para crear nada más y nada menos que un metaverso educativo, que será el futuro no solo para los más pequeños, sino también para los padres, y en conjunto crear un espacio familiar que creo que podría ser absolutamente revolucionario. Cuando hablamos últimamente de metaversos, no acaba de salir ninguna idea revolucionaria, todo está relacionado con los juegos, con que sí, vamos a tener un avatar como si fuera la vida real, bla bla bla, pero nadie ha tenido una idea innovadora. Así que han cogido estas dos personas que, como digo, ya son muy reconocidas en el mundo de la tecnología blockchain y han lanzado este proyecto, que además ha sido, atención, la ICO en Francia más apoyada y que más dinero ha captado de toda la historia de las criptomonedas. Nada más y nada menos que 24 millones de euros. De hecho, la tercera ronda se vendió por 10 millones de euros en tan solo 24 horas antes de agotarse. Una locura. Bien, os voy a explicar el proyecto paso por paso, vamos a analizarlo, vamos ya aquí a traducirlo al español. Ya nos dice aquí que la ronda privada, que por eso estoy haciendo este vídeo, para informaros de lo que se podría venir en tan solo 2 días, y es que me han dado la opción a mí, por ser embajador del proyecto, de daros la oportunidad de haceros con una de sus tierras, que obviamente veremos ahora toda la utilidad que nos podrían reportar. Bien, explorar, crear, aprender. Winkiverse es un universo inmersivo y significativo que ofrece una amplia gama de juegos divertidos y contenido orientado al aprendizaje, cuidadosamente seleccionado para adultos, niños y familias por igual. Ya nos sale aquí todo el tema de la venta de sus terrenos, que, como veis, han creado una especie de mundo donde tendremos diferentes tipos de tierras. Cada uno veremos ahora las características que nos van a aportar, porque obviamente vamos a tener muchos beneficios, incluso tener ingresos pasivos gracias a poseer una parte de este metaverso. Y nos dice: sea uno de los primeros en participar en esta aventura y reclame su tierra durante una de las próximas ventas de tierras. De hecho, la venta privada será exactamente del día 29 de septiembre al 3 de octubre, donde podríamos hacernos con una de estas tierras en la venta privada si accedemos a la whitelist. ¿Y cómo podríamos conseguir esto? Simplemente yendo a OpenSea, a su colección de NFTs, que también obviamente os dejaré todos los enlaces en la descripción, y adquiriendo uno de sus Winkybots, que por cierto tienen una actividad brutal y bueno, tengo que decir que están a un precio bastante barato de lo que podría luego multiplicarse en el futuro. Además, está muy bien que simplemente teniendo uno de estos NFTs, que también podremos utilizar después en este metaverso, podríamos acceder a diferentes ventajas. Así que teniendo ese NFT, no solo tendremos sus propias ventajas, sino que también entraremos en la whitelist directamente, solo con tenerlo en tu MetaMask, y podremos comprar en la venta privada una de esas tierras al 50% de descuento. El precio sería sobre unos $170 y después, cuando se acabe la venta privada y comience la venta pública, doblarán ese precio. Crea experiencias. Aquí ya es un poquito más estilo libre, ya que significa que podremos
podemos crear eventos en nuestra tierra para invitar a nuestros amigos, etcétera, etcétera. Lo cual está muy bien porque un metaverso tiene que ser para eso. Y lo más importante y que seguro a todos más os va a interesar: obtenga ganancias, genere ingresos pasivos a través de impuestos de estación y monetización. Básicamente puedes alquilar tu terreno para diversas funciones o incluso revéndelo después más caro de lo que has comprado. Obviamente, si el proyecto va bien, se va a revalorizar muchísimo tanto el terreno como ese NFT que compraste al principio y sacarás un buen pellizco. Ya os digo que estamos en una etapa muy temprana de todo esto, además en pleno bear market, y a mi parecer obviamente no es una recomendación de inversión, cada uno tiene que hacer su propio estudio, pero por favor echadle un ojo porque pinta muy pero que muy bien, y sobre todo ya tenemos esa seguridad de que la gente que está al mando ya se ha encargado anteriormente de crear proyectos que están en el top del mundo de las criptomonedas, y que por ejemplo en Sandbox tenemos a Snoop Dogg, que tiene un terreno que compró en su momento por $500,000 donde hace conciertos. Está también Eminem y muchas personalidades famosas y del mundo del espectáculo. Así que a mi parecer podría ser una muy buena oportunidad de entrar en un proyecto al inicio y esperar a medio y largo plazo que se revalorice. Y aquí tenemos ya los dos tipos de terreno, tanto estándar, que tendrá pues unos beneficios. Obviamente en ambas opciones tenemos la oportunidad de ganar esos ingresos pasivos. En la legendaria serán más porque es una tierra legendaria, y tenemos ya aquí donde nos ponen que el lanzamiento será ese 29 de septiembre y solo habrá 2100 tierras a la venta. Tenemos aquí abajo todas sus ventajas. Nos comentan también lo que os decía de que si conseguimos un Winkybot ya tendremos la oportunidad de estar en esa whitelist y poder comprar la tierra a mitad de precio para que no os quedéis sin ella. Y ya por aquí abajo un poquito la historia, el lore del proyecto. El Winkyverse tiene lugar en el año 5222 en una inspiradora representación del planeta Tierra. Le damos para abajo y ya nos comentan su token WNK, que ya está a disposición, que de hecho es el que vamos a utilizar para comprar esas tierras. Nos lo explican un poco, y sobre todo los inversores, partners y demás. Ya veis aquí de Sandbox el primero, Ultra y muchas empresas muy potentes del mundillo blockchain. Por aquí abajo tenemos a todo el equipo top, el CEO de Ultra, tenemos al cofundador y director de operaciones de Sandbox, y como veis hay muchísimas, pero que muchísimas personas trabajando en el proyecto. Tenemos todos sus LinkedIn, sus redes sociales, etcétera, etcétera, y por aquí un poquito el roadmap, ¿no? Así que chicos, como os decía, tenéis en la descripción todos los enlaces, seguirlos en redes sociales, entrad en la comunidad que es muy grande y sobre todo muy sana y pinta muy bien de cara al futuro, porque sobre todo ya sabemos que esta gente no se lo ha tomado a bromas. Han sido la ICO número 1 en Francia de toda la historia, más de 24 millones recaudados, tiene a los jefes de Sandbox y Ultra como directivos, así que eso me da muchísima seguridad de cara al futuro del proyecto. Además, para todos aquellos que habéis llegado a este punto del vídeo y que se nota que os ha interesado el proyecto, en el enlace que tenéis en la descripción para echar un ojo, y si queréis adquirir una LAN tendréis un 5% de cashback en los tokens WNK. Es un extra que puedo daros por ser embajador del proyecto, así que quien quiera que lo aproveche. Muchísimas gracias como siempre por estar aquí un día más. Recordaros a los nuevos que para participar en ese sorteo de $100 que hacemos en todos los vídeos de UST para ayudaros a sobrellevar un poquito mejor ese bear market, solamente tendríais que estar suscritos, darle un buen like al vídeo, y ahora que habéis acabado de verlo, dejadme vuestra opinión en comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.